Buenos días, tardes o noches. Bienvenido a un podcast más de Nutrilízate. Soy el nutriólogo Luis Miguel García y el tema de hoy es anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa pertenece al grupo de los trastornos alimenticios o de alimentación o trastornos de la conducta alimentaria. Un trastorno básicamente hace referencia a un conjunto de síntomas, conductas de riesgo y signos que pueden presentarse en diferentes entidades clínicas y con distintos niveles de severidad. No se refiere a un síntoma aislado ni a una entidad específica que haya sido claramente establecida. Actualmente vivimos en una sociedad donde la publicidad, personas famosas, influencers, marcan la pauta y determinan patrones en los cuales establecen ciertos parámetros para tener un cuerpo ideal, parámetros de belleza, etc. Todo esto puede llegar a ser peligroso para personas susceptibles como lo son los adolescentes entre 13 y 18 años, personas con baja autoestima, etc. Y puedan ser consideradas como población blanco para desarrollar un trastorno de la alimentación como lo son la anorexia o la bulimia, que son de los trastornos de la conducta alimentaria propiamente mucho más frecuentes en la sociedad. Evidentemente, estos trastornos los puede desarrollar cualquier persona, inclusive de cualquier edad, de cualquier raza, cualquier preferencia sexual, religión, etc. Sin embargo, es necesario mencionar que la mayoría de los desórdenes alimenticios tienen como características generales pensamientos y sentimientos negativos de autocrítica sobre el peso corporal y sobre la comida que se debe ingerir. Según datos de la Secretaría de Salud, en México cada año se registran cerca de 20,000 casos de anorexia y bulimia, siendo la población de entre 15 y 19 años de edad la más afectada. De esos 20,000 casos, el 10% con anorexia y 17% con bulimia intentó suicidarse. En México, el 90% de las personas que padecen de anorexia y bulimia son mujeres, mientras que el otro 10% son hombres. Según estudios hechos por el Instituto Nacional de Psiquiatría, 10% de jóvenes enfermos con anorexia y 17% de enfermas con bulimia intentaron suicidarse, pero únicamente el 25% recibió algún tipo de ayuda psicológica. Quisiera mencionar que la anorexia nerviosa no debe confundirse con la anorexia como síntoma. Esto es porque en medicina el término anorexia deriva del griego an, que es un prefijo griego que denota falta, y orexe, apetito, es decir, falta de apetito. Por lo tanto, este término se emplea para describir la falta de apetito en diversas circunstancias. Por ejemplo, cuando hay fiebre, en enfermedades generales, enfermedades digestivas o situaciones transitorias de la vida cotidiana. Es decir, cualquier día te levantas y dices, simplemente no tengo apetito. Por lo tanto, la anorexia es como un síntoma que puede aparecer en muchas enfermedades y no como tal una enfermedad por sí misma. A diferencia de esto, la anorexia nerviosa no es un síntoma, sino es más bien un desorden del tipo cultural, psicológico, que está caracterizado por una pérdida autoinducida de peso y esta se acompaña con una distorsión de la imagen corporal. Quisiera mencionar rápidamente algunos antecedentes de esta patología. Cabe mencionar que en la historia de los trastornos alimentarios, la anorexia nerviosa es un primer referente, ya que se menciona por primera vez en 1874 en un comunicado de medicina en Oxford que se refería una forma peculiar de enfermedad que se producía casi siempre en mujeres jóvenes y se caracterizaba por una emaciación y ausencia de apetito. En primer momento, el Dr. William Gould lo llamó apepsia histérica. Posteriormente se puso de acuerdo con su colega francés Lasiguer en llamarla anorexia nerviosa. Ambos serán reconocidos como iniciadores del estudio científico de esta enfermedad. Así sucedieron muchos cambios, no voy a adentrarme mucho en eso,
Y fue hasta básicamente la década de los 80s, de hecho 1980, que gracias a los fundamentos de los estudios de Russell y de Brunch, entre otros, que aparece por primera vez este trastorno en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su tercera versión, es decir, el DSM-3, ¿verdad? Para quienes escuchan este podcast y no están relacionados mucho con el área médica, es importante mencionar que este manual DSM o Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales es un sistema de clasificación de trastornos mentales que proporciona una descripción clara de categorías diagnósticas. Con esto, los clínicos, investigadores del área de la salud pueden diagnosticar y tratar los diferentes trastornos existentes, de los cuales obviamente están agrupados los trastornos de la alimentación. Este manual ha sufrido diferentes cambios, como ya se mencionó en los 80s, estaba el manual DSM-3, después evolucionó en el 94 al DSM-4, la cuarta edición, y actualmente nos regimos por la edición quinta, el DSM-5, que se publicó el 18 de mayo del 2013. Según este manual, según la edición quinta, nosotros debemos referirnos a estos trastornos como trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos, cuya definición menciona que este tipo de trastornos son alteraciones persistentes en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la alimentación que lleva a una alteración en el consumo o en la absorción de los alimentos y que causa un deterioro significativo de la salud física o del funcionamiento psicosocial. La anorexia nerviosa, entonces, para esta edición es la restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades que conducen a un peso corporal significativamente bajo en relación a la edad, el sexo, el curso del desarrollo y la salud física. Tener un peso significativamente bajo se define como un peso que es inferior al mínimo normal o niños y adolescentes inferior al mínimo esperado. Otro criterio es el miedo intenso a ganar peso o engordar, comportamiento persistente que interfiere en el aumento de peso, incluso con un peso significativamente bajo. Y otro criterio importante es la alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución. Asimismo, esa falta persistente que uno puede llegar a tener por el reconocimiento de la gravedad del infrapeso, del peso bajo actual. Es decir, que básicamente estas personas se restringen en cuanto a su ingesta energética, tienen miedo intenso a ganar de peso o engordar y básicamente tienen una alteración en la percepción de su peso y también en el peligro que pueden llegar a tener o lo grave que el estado grave en que pueden estar por el peso bajo actual. A estos criterios se le puede agregar los siguientes: la pérdida de peso autoinducida por conductas compensatorias, es decir, que se producen el vómito, usan laxantes, diuréticos, abusan de la actividad física. También el retraso en el desarrollo puberal. Recuerden que una edad susceptible para desarrollar este trastorno es la adolescencia. Por lo tanto, al hacer una restricción calórica, básicamente se va a ver reflejado en la falta de crecimiento, específicamente en las mujeres, en el retraso del crecimiento de senos, en amenorrea primaria o secundaria, en los varones, en los genitales que no se desarrollan y pérdida del interés y de la potencia sexual. Es necesario especificar si la persona con anorexia nerviosa realiza o no atracones o purgas. Es decir, que básicamente existen dos tipos de personas con anorexia nerviosa. Para empezar, ¿qué es un atracón? Un atracón de comida básicamente es cuando una persona ingiere una cantidad importante de alimento que por lo general son alimentos con un alto contenido calórico y a la vez experimenta una importante sensación de pérdida de control, de ansiedad.
Si la persona no realiza atracones, no ha realizado atracones en los últimos 3 meses, a la valoración se conoce como el tipo restrictivo. Y también que no es necesario que no haya realizado purgas, es decir, que se haya inducido el vómito, que haya utilizado de manera incorrecta laxantes, diuréticos o enemas. En este subtipo describe las presentaciones en las que la pérdida de peso es debida sobre todo a la dieta, al ayuno o al exceso de ejercicio. Por otro lado, tenemos a los que sí realizan atracones y purgas. Es decir, que en los últimos 3 meses este individuo ha realizado episodios de atracones y de purgas. Es decir, si esta persona sí se induce el vómito y sí utiliza de manera incorrecta laxantes, diuréticos y enemas. Para quien no lo sepa, un enema o lavativa es un procedimiento muy antiguo en el cual se introducen líquidos en el recto y el colon a través del ano, y se realizan básicamente por razones médicas o de higiene. Y existen los enemas que son de retención, es decir, se introducen sustancias como por ejemplo sulfato de bario y se quedan allí unos minutos para poder visualizar con rayos X imágenes del tracto intestinal. Pero también existen los enemas evacuantes, que básicamente se utilizan para realizar un vaciado fecal, es decir, eliminar peso de materia fecal. Necesitaremos especificar la gravedad actual. Para ello, la gravedad mínima se basa en adultos en el índice de masa corporal actual o en niños y adolescentes en el percentil del IMC. Esto según la categoría de clasificación del mismo de la Organización Mundial de la Salud. La gravedad puede aumentar para reflejar los síntomas clínicos, el grado de discapacidad funcional y la necesidad de supervisión. En este sentido, la malnutrición será leve cuando el IMC sea igual o mayor a 17 kilogramos sobre metro cuadrado, moderado cuando el IMC sea de 16 a 16.99 kilogramos sobre metro cuadrado, grave cuando el IMC se encuentra entre 15 a 15.99 y extremo cuando el IMC esté por debajo de 15 kilogramos sobre metro cuadrado. En los pacientes con anorexia nerviosa se han descrito un gran número de anomalías endocrinológicas, metabólicas, dentro de las cuales se incluyen la amenorrea, el retraso puberal, hipotiroidismo, hipercortisolismo, alteraciones del eje de la hormona del crecimiento, del metabolismo óseo, etc. En cuanto a manifestaciones gastrointestinales, son relevantes el estreñimiento y los vómitos. Menstruales, ya mencionamos que cuadros de amenorrea o menstruaciones irregulares. En cuanto al desarrollo, crecimiento lento, pubertad tardía, y también común es la resequedad del cabello, de la piel, depresión, dolor de cabeza, frecuencia cardíaca lenta, hematomas, la piel seca como mencionamos anteriormente, sensibilidad al frío, uñas quebradizas. En cuanto al estado de ánimo, básicamente ansiedad, culpa, temor. En el comportamiento, aislamiento social, apetito desenfrenado, comportamiento compulsivo, hiperactividad o impulsividad. Y en todo el soma, en todo el cuerpo, deshidratación, desmayo, fatiga, mareos, osteoporosis, presión arterial baja, sentir frío, temperatura corporal baja o trastornos hidroelectrolíticos. Por lo cual, las alteraciones a nivel del aparato cardiovascular son frecuentes en la anorexia nerviosa, siendo muy comunes las arritmias cardíacas y la muerte súbita. Para los que somos nutriólogos, es importante poner atención en que en esta enfermedad pues, hay una carencia no solo de macro sino de micronutrientes, por lo cual recordemos que cuando hay una falta de micronutrientes hay dificultad también para que proliferen y se diferencien las células de la epidermis. Estas maduran incorrectamente y la piel se vuelve seca, se descama y no tiene brillo. Una baja ingesta de nutrientes también conlleva inmunosupresión, por lo cual las infecciones superficiales son más recurrentes. Además, las uñas pierden flexibilidad y se fragmentan con facilidad,
apareciendo estrías y se despegan del borde. La anorexia genera hirsutismo o lanugo por todo el cuerpo, es decir, la aparición de vello en lugares poco comunes y el incremento de vello en la barba y el bigote. Asimismo, provoca alopecia o pérdida difusa del cabello en el cuero cabelludo, pudiendo llegar a formarse, según los dermatólogos, un aclaramiento importante. Si la anorexia no se resuelve, puede convertirse en alopecia crónica. Por todo ello, en nuestro diagnóstico sería importante tomar en cuenta, en cuanto a la clínica y antecedentes, pues la parte antropométrica, ¿no? Que vimos la talla, el peso actual, el peso habitual, el peso reciente, el porcentaje de cambio ponderal, el índice de masa corporal, los objetivos que nosotros vamos a tener del peso y el tiempo en que se van a manejar, asimismo los antecedentes dietéticos y de ingestión. Asimismo, si hay presencia o no de erosión o caries dentales, es importante, ¿no? En el caso de las personas que se inducen el vómito, sabemos que es el ácido clorhídrico que puede llegar a erosionar los dientes. La presencia de amenorrea, la piel manchada o amarillenta, la presencia de lanugo, de atrofia muscular, el edema que puede haber. Recuerden que en esta patología se tiende también mucho a retener líquidos, si hay presencia o no de sangre en las heces. Asimismo, la presencia o no de arritmias u otras enfermedades adyacentes. La presencia o ausencia de enfermedades psicológicas, la presencia o ausencia de perfeccionismo, de compulsividad, el tratamiento actual o no de estas patologías por los servicios de psicología o de psiquiatría es importante. Las pruebas de laboratorio, no es importante tener en cuenta la respuesta de la hormona leutinizante, a la hormona liberadora de gonadotropina, la hormona folículo estimulante, FSH, el IGF-1, el estradio sérico que suele estar disminuida, el colesterol sérico que suele estar aumentado. Este es un indicador importante, ya que sabemos que el cortisol es una hormona de estrés. Por lo tanto, si está aumentada, eso tiende a aumentar el riesgo cardiovascular. La globulina para unión de hormonas sexuales, SHBG, la albúmina, la prealbúmina, el colesterol, los triglicéridos, la glucosa, nitrógeno ureico, la hemoglobina y hematocrito, muy importantes para los que somos nutriólogos, el hierro sérico, la hormona estimulante de la tiroides, TSH, los electrolitos séricos, por supuesto, muy importantes, el fósforo sérico, pruebas de función hepática, concentraciones de leptina, etcétera, ¿no? Una vez que ya hemos identificado esto y tenemos todas estas pruebas a nuestra disposición, es momento de redactar los objetivos con nuestro paciente. Si los enlistamos, podrían ser los siguientes. Primeramente sería restaurar la actividad fisiológica normal mediante la corrección de la inanición y sus cambios relacionados, es decir, que incluyen estos el desequilibrio electrolítico, la bradicardia, la hipotensión, etc. Tenemos que revisar el peso o las gráficas de crecimiento y establecer las diferencias que hay entre consulta y consulta y ir cambiando nuestros objetivos según el progreso. Para esto es necesario fomentar un aumento de peso de 500 a 1500 gramos cada semana. Esto sobre todo pues hablando de pacientes internados, y de 250 a 500 gramos cada semana en pacientes ambulatorios, para llegar a un peso cercano al IMC saludable. Posteriormente, pues también es importante promover la psicoterapia adecuada y el uso de fármacos para proteger al corazón y equilibrio hidroelectrolítico, que son los más importantes. Es decir, que sobre todo yo, hablando como nutriólogo, pues tengo la responsabilidad, el deber de hacer la referencia cuando el paciente no se ha acercado
a un manejo psicológico, psiquiátrico y médico, y sabemos que lo necesita porque es una patología que se tiene que manejar de manera interdisciplinaria. Obtener los antecedentes dietéticos para valorar la presencia de bulimia, vómito y uso de diuréticos o laxantes. Otra cosa muy importante, sobre todo para los nutriólogos, es no forzar la alimentación. Es obvio que el rechazo al alimento es parte de esta enfermedad. En lugar de hacer esto, debemos promover un comportamiento de alimentación normal. Para ello hay que aumentar la ingestión poco a poco, es decir, de forma gradual hasta llegar a un consumo normal o alto de energía para reducir la probabilidad de edema y otras consecuencias de la desnutrición. En las mujeres jóvenes, fomentar los ciclos menstruales normales. El estrógeno parece relacionarse con la función cognitiva. Disipar la preocupación por el peso y la comida. Debe corregirse las percepciones erróneas de lo normal, entre comillas. Favorecer la autoestima adecuada. Para eso es necesario que haya un apego al tratamiento interdisciplinario, ¿verdad? Asimismo, referir para atención apropiada en caso de enfermedades psiquiátricas y trastornos concomitantes, sobre todo diabetes mellitus dependiente de insulina. Coordinar la educación y asesoría nutricional con el plan general del equipo. Pero ¿qué hay de específicamente los alimentos y la nutrición? Vamos, bueno, primeramente pues tenemos que poner atención en que se deben servir comidas atractivas, apetitosas, pero siempre en pequeñas cantidades para comenzar. Siempre tratando de atender a las preferencias del paciente. Por eso le vamos a preguntar qué te gusta, etcétera. Poner atención en los colores llamativos, en que se vea apetitoso, etcétera. Es muy útil cuando las comidas son pequeñas y frecuentes y favorecer que ésta sea variada. Acuérdense de nuestras reglas de Pedro Escudero. Siempre es muy importante la variedad. Limitar también los alimentos que sean muy voluminosos durante las etapas iniciales del tratamiento. Es probable que la intolerancia gastrointestinal persista por mucho tiempo, entonces poco a poco aumentar el volumen. Hay que asegurarle al paciente que el estreñimiento desaparecerá. La dieta debe llamarse dieta baja en calorías para anorexia nerviosa a fin de convencer al paciente de las buenas intenciones del terapeuta. Es decir, es fundamental el lenguaje que vamos a manejar con él. No es apropiado, de hecho, que tú, por ejemplo, en primera consulta hagas uso de términos como kilocalorías, etcétera, ¿no? Poco a poco tenemos que ser un poco empáticos y quizá en la primera consulta no abordar tanto el tema del peso, de la imagen y demás, ¿no? A veces vale más un poco volverse un poco más su amigo de la persona, tratar de ser empáticos, tratar de sentir, o sea, el paciente. ¿Qué harías tú, no? Siendo el paciente, no tú que eres el clínico, ¿qué sentirías tú, no? Es muy importante esta parte de la empatía, primero, para que el paciente sienta que está con un profesional y que tiene la suficiente confianza como para compartir y dejarse ayudar por ti. Según los estándares establecidos por American Psychiatric Association del 2005, se debe iniciar con 30 a 40 kilocalorías por kilogramo de peso, que es más o menos 1000 a 1600 kilocalorías por día, y aumentar conforme sea posible. Promover un aumento de peso semanal mediante el logro del consumo hasta de 70 a 100 kilocalorías por kilogramo en algunos pacientes. Acuérdense que al final de cuentas son parámetros, pero todo debe ser individualizado. Para el mantenimiento de peso tal vez se requieran 40 a 60 kilocalorías por kilogramo de peso. El reinicio de proteína requiere mucho más tiempo. Acuérdense que usualmente muchas de las personas con anorexia lo primero que quitan son carnes, son grasas, azúcares simples. Entonces las proteínas tenemos que reintegrarlas un poco, requiere un poco de más tiempo. Es posible que la reposición no se complete hasta que el peso regrese a la normalidad.
Para eso es muy importante mantener la vigilancia en los resultados bioquímicos, es decir, los niveles de albúmina, los niveles de nitrógeno ureico. Vigilar la concentración sérica del colesterol. Aunque no es el método preferido, se puede recurrir a la alimentación por sonda en caso de sea necesario. De preferencia, si el paciente pesa el 40% del límite inferior del IMC normal. Siempre es preferible que nuestro paciente, la vía de alimentación del paciente sea vía oral y se recurra lo menos posible a una alimentación por sonda o una nutrición parenteral, precisamente para mantener el adecuado funcionamiento del aparato gastrointestinal y los sitios de absorción se mantengan íntegros y funcionales. Ayudar a la persona a reanudar los hábitos de alimentación normales, a hacer que el individuo pese y registre la ingestión de alimentos al principio, luego se reduce de manera gradual el énfasis en los alimentos. En el caso de los pacientes que retienen líquidos es necesaria una dieta sin sal añadida, es decir, una dieta hiposódica. Algunas veces es conveniente evitar la cafeína por su efecto estimulante. De hecho, se recomienda que en la medida de lo posible los alimentos, las sustancias, estimulantes del sistema nervioso se vean restringidas, incluidos el alcohol y las drogas recreativas. Si es necesario utilizar un complemento de vitaminas y nutrimentos inorgánicos, o sea, minerales, para reponer diversos micronutrientes. Especial énfasis en magnesio, en zinc, podrían tener una implicación en mejorar el apetito. Para ayudar a mejorar el estado de ánimo en general, se puede hacer uso de vitaminas hidrosolubles, como es el caso de las pertenecientes al complejo B y la vitamina C. Se puede hacer uso también del triptófano. Este aminoácido es un precursor para la síntesis de serotonina, un neurotransmisor que nos ayuda a mantener un buen estado de ánimo. Asimismo, hay que recordar que el triptófano también, al ser precursor de la serotonina, favorece el sueño, ya que esta serotonina es precursora de otra hormona, la cual es llamada melatonina, la cual es vital para regular el ciclo diario de sueño y vigilia. Y también no olvidar que se debe educar al paciente en cuanto a las enfermedades transmitidas por alimentos contaminados. Por ello es vital enseñar al paciente la manipulación cuidadosa de los alimentos, además de la limpieza adecuada de la superficie de trabajo antes y después de preparar sus alimentos, sobre todo si esos alimentos se van a utilizar para introducir en una sonda, es decir, una alimentación del tipo enteral. Este tipo de trastorno hay que recordar que recibe apoyo del servicio de psiquiatría, psicología y los médicos diferentes con diferentes especialidades, por lo cual hay que recordar que las terapias que incluyen como soporte a la consulta de nutrición son los grupos de apoyo, las terapias cognitivo-conductuales, la terapia dialéctica conductual, la orientación, terapia interpersonal y familiar, terapia de comportamiento, psicoterapia, por lo cual es muy importante que los familiares, los amigos estén cerca de las personas también para que pueda salir más rápido de su enfermedad. Y recordar que en el área médica, el área psiquiátrica, se utilizan también muchos fármacos para ayudar sobre todo a combatir estas sensaciones de ansiedad, también de depresión, por lo cual se utilizan mucho inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, antipsicóticos, etc. Por último, quisiera mencionar que no olviden todo lo que he mencionado a lo largo del podcast, que es muy importante, es vital la comunicación entre el equipo interdisciplinario, porque esto nos va a llevar al éxito una vez que tenemos una comunicación efectiva entre los miembros del equipo, y también tomar en cuenta como miembros del equipo, sobre todo muy importante, a los familiares y al mismo paciente. Sobre todo porque recordemos que en este trastorno hay un gran impacto físico, cognitivo, emocional, familiar, y básicamente la persona puede rehabilitarse y reintegrarse
otra vez a sus actividades normales, a su vida anterior, ¿no? Que se había alejado una vez que había entrado a este tipo de trastornos. Sin embargo, el peligro sigue latente y siempre va a seguir latente, por lo cual es muy importante mantener una vigilancia para, en dado caso que el paciente pueda llegar a reincidir, estar listos precisamente para hacer la recaptación de este paciente y tratarlo y ayudarlo en la medida de lo posible. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Somos Nutrilízate. Síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos en un próximo podcast.